producción eran restricciones limitantes y qué restricciones eran no limitantes. Eso generó una duda en el foro, porque no sabían qué eran restricciones no limitantes y restricciones limitantes. Y yo aclaré que era el análisis que había hecho el profe sobre los puntos, de pensar de si se agotaban los recursos y por lo tanto limitaba la producción, o en esa restricción había un sobrante de insumos. Eso les aclaramos y está todo desarrollado en el foro, y Sofía ahora cuando trabaje los ejercicios va a trabajar especialmente con las restricciones de proporción. No sé si, Miguel, querés que compartamos pantalla, veamos más del foro, o dejamos que siga avanzando la clase porque se van a volver a tratar los temas. No, ahora, es decir, son las 21, no sé si alguien me presenta el PowerPoint que habíamos quedado. Yo voy a tratar de ir lo más rápido que pueda para dejarle tiempo a Sofía. Hola Sofía, buenas noches. Buenas, Toa. Bien, todo en orden. Sí fui a la pregunta del foro, profe. Bien, es decir, yo voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Si voy demasiado rápido me avisan. O sea, porque si voy demasiado rápido y no entienden, no tiene sentido. Pero como lo que vamos a ver hoy es terminar más o menos lo que dio María Teresa López, ¿no es cierto? Bueno, voy a tratar de ir rápido para que Sofía pueda aprovechar la clase. Ustedes se ubican el PowerPoint, mi equipo, ¿se ubican el PowerPoint que necesito? Es la clase 3. Es la clase... No, la anterior, o sea, hay que terminar la anterior, que es la clase 3, ¿no es cierto? Okay. Y vamos por la Filmina 27, que son supuestos de problemas de programación lineal. A ver, para que busco, Miguel. A ver. Ahí va, estoy abriendo. ¿Este? Exactamente. Bueno, no veo nada yo, así que me van diciendo. Bueno, ¿podés poner la Filmina en grande o la 27? Exactamente. Bueno, habíamos visto el modelo de programación lineal que podía ser presentado en forma, es decir, que los problemas de programación lineal tenían una función objetivo a maximizar sujeto a restricciones que podían tener la forma de igualdad o desigualdad y que también tenían que ser lineales. Hay una serie de supuestos que nosotros aceptamos cuando estamos hablando de programación lineal. El primero es certidumbre. Dice, los parámetros del modelo se conocen con certeza. A lo largo de la materia nosotros vamos a tomar decisiones en diferentes universos y, por ejemplo, uno de los universos es universo cierto. Nosotros aceptamos que los problemas de programación lineal trabajan en universo cierto porque conocemos el comportamiento de todas las variables que intervienen. Es decir, no hay, digamos, por ejemplo, en un universo de riesgo podemos conocer cuál es la probabilidad de que se presente determinado evento. Acá no, conocemos efectivamente, ¿no es cierto?, cuáles son, ¿no es cierto?, el comportamiento de todas las variables. Por ejemplo, si nosotros vamos y queremos poner por home banking, porque ahora no vamos al banco, queremos hacer un plazo fijo, sabemos, ¿no es cierto?, que la tasa nominal anual es del 30,02
Entonces, si ponemos determinado cantidad de dinero a plazo fijo, sabemos cuál va a ser el resultado de la operación. Es decir, que no, si nosotros quisiéramos comprar dólares, bueno, después de 30 días, a lo mejor tenemos determinada probabilidad de que el dólar sube o determinado indicador, ¿no es cierto?, de cuál va a ser la suma de la moneda extranjera. Eso, digamos, no sería exactamente lo que es programación lineal. En programación lineal conocemos con certidumbre, ¿no es cierto?, con certeza, cuál va a ser, digamos, el resultado de nuestra operación. Por otra parte, tenemos que hay un objetivo único, se busca el máximo o el mínimo de una función sujeta a restricciones. No hay objetivos intermedios, es decir, hay modelos matemáticos que ponen, bueno, el objetivo número 1, ¿no es cierto?, sería este, el objetivo número 2 sería tal otro, es decir, sería programación por metas. En programación lineal, es decir, solamente tenemos un objetivo. Queremos optimizar una función z, la cual la vamos a hacer máxima o mínima de acuerdo al problema. Proporcionalidad. Dice, dada una variable x sub j, su contribución al beneficio total es c sub j por x sub j. Y su contribución a la iésima restricción es a sub ij por x sub j. Esto significa que si, por ejemplo, se triplica el valor de la variable, se triplica entonces la contribución. Es decir, si yo tengo dos productos a producir, el producto X sub 1 y el producto sub 2. Si yo gano 100 pesos cada vez que vendo el producto 1, ¿no es cierto? Si vendo dos productos voy a ganar 200. Si vendo tres productos voy a ganar 300, si gano 4, 400. Es decir, crece en la misma proporción, esa es una proporción lineal. Por otra parte, si para producir, ¿no es cierto?, un producto 1 necesito 10 horas de insumo, para producir dos productos 1 necesito 20 horas, tres productos 1 necesito 30 horas y así sucesivamente. Aditividad. Este supuesto, ¿no es cierto?, nos garantiza, ustedes tenían, por ejemplo, en el problema que dio María Teresa López, ¿no es cierto?, que tenían que maximizar una función de beneficio, ¿no es cierto? Supongamos que por el primer producto yo gano 10 pesos. Por la cantidad X sub 1, que va a ser la cantidad de producto 1 que yo hago, voy a tener la ganancia del producto 1. A su vez, si por el producto 2 gano 200, por X sub 2, que es la cantidad de producto 2, ¿no es cierto?, voy a ganar tantos pesos. La ganancia total va a ser la suma de lo que gano por el 1, por el 2, por el 3 y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de productos que tenga. Bien, sigamos. Tenemos divisibilidad. Este supuesto nos asegura que las variables de decisión pueden ser divididas en cualquier nivel fraccional. Dicho de otra forma, se permiten valores no enteros para las variables de decisión. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en general nosotros íbamos a trabajar con dos decimales, es decir, que la solución, es decir, no quiere decir que si nos da 19,56, vamos a entender que al ventilador le vamos a arrancar una paleta. Es decir, pero en realidad este principio nos hace entender que es lo suficientemente divisible o es lo suficientemente poco importante los decimales para el resultado de un problema de programación lineal. En el caso de que sea muy importante, que hayamos dicho, si construimos barcos, construimos aviones u otro tipo de elementos que ya no es difícil, que nos es difícil redondear, teníamos que utilizar lo que era programación entera. Acá suponemos, ¿no es cierto?, que es irrelevante
el hecho de trabajar con una variable continua, es decir, se supone que si nos da 19,56, ¿no es cierto?, para 20 no nos van a alcanzar los recursos. O sea que siempre deberíamos redondear para abajo. Pero redondear para abajo, es decir, si nosotros tenemos que son 19,56 sillas, en realidad no varía significativamente nuestra ganancia si producimos 19 sillas o 19,56. Y la no negatividad de los productos era la consideración más fácil de entender, que no se pueden producir menos tantas sillas, menos tantas mesas, y tampoco podíamos tener, digamos, variables de holgura, es decir, no me podrían sobrar menos 5 placas de plástico, por ejemplo. En principio, en el libro que tienen en formato digital hay muchos más principios, creo que llegan a 9 o a 12, no me acuerdo exactamente bien, pero de todas maneras lo que le vamos a pedir en la cátedra son estos que son los que consideramos más importantes y más significativos respecto de los problemas de programación lineal. Bien, sigamos, si no hay dudas. Aparentemente no. Bien, conceptos fundamentales. Dado un problema de programación lineal en forma estándar con m ecuaciones de restricción y n variables, enunciamos los siguientes conceptos respecto del conjunto de soluciones del problema. Si decimos que está en forma estándar, estamos suponiendo que ya hemos agregado las variables de holgura. Es decir, que podemos contar, ¿no es cierto?, con todas las variables que tenemos y conocemos, obviamente, cuáles son las restricciones del problema. Llamamos solución de un problema de programación lineal a un conjunto de variables x sub j que verifican el sistema de ecuaciones de restricción. Es decir que de un problema conjunto de variables x sub y que verifican el sistema de ecuaciones. Bien, llamamos solución factible o solución posible a un conjunto de valores no negativos de las variables. Fíjense en que los problemas de programación lineal habíamos dicho que siempre los íbamos a ubicar en el primer cuadrante. O sea que las variables podían ser cero o positivas, ¿no es cierto? No podía tener valores negativos. En el primer concepto hay por lo menos una variable, ¿no es cierto?, que es negativa. Es decir, satisface las restricciones, pero no es una solución para un problema de programación lineal. Es decir, satisface las inecuaciones, pero no cumple con la condición de no negatividad de las variables. Entonces, cuando hablamos de solución posible o solución factible, está incluida, ¿no es cierto?, las restricciones de no negatividad. Solución posible básica. Es toda solución factible que tiene como máximo m variables positivas. Recuerden que m era el número de restricciones. O sea que si un problema de programación lineal era como el que resolvió María Teresa López, una función objetivo sujeta a 3 restricciones, porque no se cuenta la restricción de no negatividad, en el conjunto de valores de las variables tiene que tener a lo sumo m variables positivas. O lo que es lo mismo, tiene que tener n menos m valores de las variables nulos. En el problema que hizo María Teresa teníamos 5 variables cuando ya habíamos agregado las variables de holgura, ¿no es cierto? O sea que n sería 5 menos m, que es el número de restricciones, 2 valores de las variables tienen que ser nulas. El número máximo de soluciones básicas se calcula como ese sumatorio. María Teresa se los había explicado. Incluso hoy vi que ya les había subido un anexo del método gráfico y se los vuelve a repetir, o sea que supongo que no hay ningún tipo de problema, es decir, que les aclara bien, ¿no es cierto?, que ese es el número máximo, es decir, que si eso les da 10, no quiere decir que tengamos 10 soluciones posibles básicas, sino que a lo sumo vamos a tener
10 soluciones posibles básicas. Sigamos. Para que haya menos interferencia de sonido puse menos cámara. Bien. Solución posible básica no degenerada. Bueno, tiene que ser una solución posible básica, ¿no es cierto?, cuando tiene exactamente m variables positivas o exactamente n menos m variables nulas. Si la solución tiene menos de m variables positivas o más de n menos m variables nulas, decimos que la solución es no degenerada. Y la solución óptima es toda solución que le da a la función objetivo el valor óptimo, es decir, el valor máximo en caso de máximo o el valor mínimo en caso de un problema de mínimo. Sigamos. Bueno, acá tienen el cuadrito, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que tenían, digamos, con la, o sea, una solución de un problema de un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Podría ser una solución no factible o una solución factible. Las no factibles son las que tiene alguna variable negativa, las factibles, todas las variables son mayores o iguales que 0. Las soluciones factibles, ¿no es cierto?, lo clasificamos entre solución factible básica y solución factible no básica. Es decir, según si cumple esta condición de n menos m valores iguales a 0 o a lo sumo m valores de las variables positivas. Y a su vez, la solución factible básica las dividimos en solución factible no degenerada y solución factible degenerada. Sigamos. Bueno, algunos conceptos importantes. Es decir, tenemos que un conjunto de puntos es convexo sí y solo sí para todo par de puntos del conjunto. Se verifica que todos los puntos del segmento de recta que los uno pertenecen al conjunto. Es decir, por ejemplo, en el conjunto A, nosotros tenemos, marcamos 2 puntos cualesquiera del conjunto, y todos los puntos del segmento de recta entre A y B van a pertenecer al conjunto A. Lo mismo pasa en el rectángulo verde. Cualquiera sean los puntos que nosotros señalemos entre A y B, el segmento de recta, todos los puntos del segmento de recta que los une, ¿no es cierto?, van a pertenecer al conjunto. En cambio, en el conjunto C, fíjense en que ponemos el punto A y el punto B, unimos por un segmento de recta y hay una parte, ¿no es cierto?, que no pertenece al conjunto naranja, ¿no es cierto?, que entonces ese conjunto C sería no convexo. Esto es importante porque el conjunto solución de todos los problemas de programación lineal, ¿no es cierto?, son conjuntos convexos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el punto A es un plan de producción y el punto B es un plan de producción, cualquier combinación lineal convexa me va a dar un punto entre esos dos puntos y también van a ser planes de producción. En cambio, si yo hago una combinación lineal convexa entre este punto A y este punto B, me podría dar un punto acá en medio que no sería un plan de producción factible. Bien. Tenemos un conjunto de K-vectores linealmente independientes, ya lo explicó María Teresa, o sea que sigamos. Una combinación lineal convexa de K-vectores, tenemos el vector B sub 1, B sub 2 hasta B sub K, es otro vector B de la forma B igual a alfa sub 1 por B sub 1 más alfa sub 2 por B sub 2. Traten de recordar bien esta expresión. Esta expresión es importante, ¿no es cierto?, porque nos va a servir para los teoremas de soluciones básicas. Con la condición, fíjense, nos dice que la combinación lineal convexa tiene dos condiciones, que los escalares son mayores o iguales que 0 y a su vez la suma de los escalares tiene que ser igual a 1. Esto es importante porque fíjense en el gráfico. Si ustedes tienen dos vectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer vector podría ser 1 en x1
¿no es cierto? Y 3 en x2. Y el otro vector sería, ¿no es cierto?, 3 sobre las abscisas y 1 sobre las ordenadas. Si yo hago la combinación lineal convexa, me va a dar un punto entre esos dos puntos. Es decir, que yo tenía el primer vector, habíamos dicho 1, 3. El segundo vector, 3, 1. Entonces, si yo hago una combinación lineal convexa, tengo que multiplicar esos vectores por un escalar 0,70 y 0,30. Entonces, si el 0,30 y el 0,70 están comprendidos entre 0 y 1, ¿no es cierto? Y a su vez la suma da 1, podría ser 0,40 y 0,60 o 0,50 y 0,50 o infinitas combinaciones, me va a dar un punto entre el segmento de recta que los une. Si yo hago una combinación lineal, ¿no es cierto?, cualquiera, es decir, que si yo tengo los dos vectores y los multiplico por cualquier escalar, por ejemplo, el primer vector que habíamos dicho, 3, 1, lo multiplico por un escalar que sea 20. Y el segundo vector, ¿no es cierto?, que habíamos dicho 1, 3, ¿no es cierto?, lo multiplico por el escalar 5, me va a dar un punto en el plano, en cualquier parte del plano. Si los escalares que yo multiplico los vectores suman 1, pero no están comprendidos entre 0 y 1, por ejemplo, el primer escalar es 4 y el otro escalar es menos 3, me va a dar un punto sobre la recta que los une, pero no necesariamente comprendido, ¿no es cierto?, entre el segmento de recta que los une. Sí sobre la recta, pero no sobre entre los dos puntos, entre los dos vectores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo dos vectores que pertenecen al conjunto solución, ¿no es cierto?, cualquier combinación lineal convexa, ¿no es cierto?, es decir, si tengo un plan de producción y tengo otro plan de producción, hago la combinación lineal convexa y me va a dar otro plan de producción. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Bueno, esto es el primer teorema de programación lineal, que es lo que prácticamente ya les expliqué. Es decir, toda combinación lineal convexa de soluciones factibles de un problema de programación lineal es otra solución de dicho problema. Soluciones factibles de un problema de programación lineal. Es decir, lo que nosotros habíamos encontrado, ¿no es cierto?, por ejemplo, por método gráfico, distintos vectores que eran solución del problema. Y fíjense que no estoy hablando, ¿no es cierto?, de solución óptima. Estoy hablando de soluciones. Entonces, si yo hago una combinación lineal, ¿no es cierto?, entre dos planes de producción, quiere decir que voy a encontrar otro plan de producción. Dado un problema de programación lineal que está expresado en forma estándar y en forma matricial, máximo de z igual a c por x, sujeto a x igual a b, para x mayor o igual que el vector nulo, y un conjunto de k vectores de la forma x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente. ¿Por qué son soluciones? Porque todos esos vectores x sub 1, x sub 2, x sub 3 satisfacen las restricciones. Entonces, sigamos. Yo tengo que a por x sub 1 satisfacen las restricciones, o sea que es igual a b. O sea, b era el vector de disponibilidades. A por x sub 2 es otra solución factible, ¿no es cierto? Es otro plan de producción que también satisface las restricciones. A por x sub 3 satisface las restricciones y así sucesivamente hasta a por x sub k, que satisface las restricciones. Si yo multiplico mi miembro, ¿no es cierto?, por un escalar, ¿no es cierto?, que esos escalares habíamos dicho que cumplían con la condición de estar comprendidos entre 0 y 1,
y a su vez la suma de esos escalares, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, si los sumo me dan 1, ¿no es cierto? Voy a tener la expresión 6, ¿no es cierto? Es decir, multiplico ambos miembros, A por alfa sub 1 por X sub 1 igual a alfa sub 1 por B. En la otra expresión va a ser A por alfa sub 2 por X sub 2 igual a alfa sub 2 por B. Así sucesivamente. Fíjense en que yo acá tengo A por un vector al cual puedo llamar B, que era la expresión que yo les había dicho, que se acordaran que era de combinación lineal convexa. Y por otra parte, en el segundo miembro tengo alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3 hasta alfa sub k, que eso, por hipótesis, ¿no es cierto?, les daba 1. Entonces, ¿qué les queda? Que A por B es igual a B. Si A por B es igual a B, quiere decir que es la B corta, ¿no es cierto?, es otra solución porque satisface las restricciones. Y a su vez, esa B corta tiene la forma de la combinación lineal convexa, con lo que quedaría demostrado el teorema. Entonces les dice el corolario. Si un conjunto de soluciones factibles no es vacío, es convexo. Es decir, si no es vacío, está formado por un único elemento o por una infinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si toda combinación lineal convexa de soluciones posibles es otra solución posible, ¿no es cierto?, el conjunto no podría tener la forma de aquel conjunto naranja que habíamos visto como no convexo, porque ese conjunto les daba la posibilidad de que una combinación lineal cayera fuera del conjunto. En cambio acá les dice que no, que todas las combinaciones lineales convexas caen dentro del conjunto. Entonces el conjunto necesariamente tiene que ser convexo. ¿Se entiende? Es importante, por lo menos en los parciales, no les voy a tomar la demostración, pero es importante que el problema se entienda, porque generalmente, ¿cómo sería con números eso, profe? Si yo tengo, por ejemplo, que el X sub 1 es un plan de producción. Produzco 5 mesas, ¿no es cierto? Y 10 sillas. Y me alcanzan los insumos para producir 5 mesas y 10 sillas. Tengo otro plan de producción que es producir 2 mesas y 4 sillas. Y me alcanzan los insumos, es decir, en los distintos, digamos, planes de producción voy a utilizar distinta cantidad de insumos y el sobrante de insumos y lo que uso va a ser distinto. Pero en todos los planes de producción, ¿no es cierto?, me van a alcanzar los insumos, por eso es solución del problema. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo K planes de producción. 3 sillas y 7 mesas, 8 mesas y una silla, etc. Si yo hago la combinación lineal convexa, es decir, en un vector voy a tener, bueno, si la variable x1 es la cantidad de sillas, la variable x2 es la cantidad de mesas, la variable x3 la cantidad de vidrio que me sobra, la variable x4 la cantidad de madera que me sobra, y la variable x5 la cantidad de horas de mano de obra que me sobran, es decir, yo voy a utilizar en forma distinta los insumos y los productos. Pero en todos los planes de producción, 2 sillas, 8 mesas, una silla, 5 mesas, etcétera, ¿no es cierto? En todos me van a alcanzar los insumos, o sea, no va a haber ninguno que me esté faltando. Si yo tomo 2 planes de producción, es decir, el plan, por ejemplo, de producir 2 mesas y 6 sillas, y producir 4 mesas y 3 sillas, y los multiplico esos vectores
por 0,20 y 0,80 me va a dar otro plan de producción que también va a ser solución del problema y me van a alcanzar los insumos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si no me dicen nada, supongo que estamos de acuerdo. Bien. Ahora sí. Bien. Fíjense que yo estoy hablando de soluciones y estoy hablando de planes de producción. No estoy hablando de una solución óptima. O sea que cuando yo les digo produzco 2 mesas y 5 sillas, a lo mejor gano 10 pesos. Y si produzco 3 sillas y una mesa, también es solución del problema, pero a lo mejor gano 15 pesos o a lo mejor gano 7, no importa. ¿De acuerdo? Sigamos. El teorema 2 es un poquito más restricto, es exactamente, tiene más o menos la misma demostración que el modelo, que el teorema 1, pero ahora sí dicen si existen 2 o más soluciones factibles que le den a la función objetivo un mismo valor, cualquier combinación lineal convexa de esas soluciones le dará a la función objetivo el mismo valor. Y fíjense en que acá tampoco estoy hablando de soluciones óptimas, ¿no es cierto? Simplemente estoy poniendo la restricción de que lo que gano sea lo mismo. Es decir, supongamos que ustedes en el parcial tienen que tener, o en un examen de cualquier materia, tienen que tener 50 puntos. Esos puntos los van a juntar entre puntos teóricos y puntos prácticos. Es decir, puede ser que una persona saque 2 puntos teóricos, es decir, 20 puntos teóricos, 30 puntos prácticos, sacó 50 puntos y aprueba el examen. No es la solución óptima porque no sacó 10, pero sí sacó los puntos y con los dos sacan los 50 puntos y aprueban el examen. Otra persona tiene 30 puntos teóricos y 20 puntos prácticos, ¿no es cierto? También suman 50 puntos y aprueba el examen. Y otra persona sacó 25 puntos teóricos, 25 puntos prácticos y también aprueba el examen. Cualquier combinación lineal convexa de esas soluciones para aprobar el examen les va a dar otra forma de aprobar el examen, ¿no es cierto? Que también va a hacer que la nota sea igual a 50 puntos, o sea, un 4. Acá no me está diciendo, en el primer teorema yo tenía diferentes soluciones que eran planes de producción. Si yo hago la combinación entre un plan de producción que me hace ganar 10 pesos y otro que me hace ganar 20 pesos, ¿no es cierto? Hago la combinación lineal convexa, ¿no es cierto? Voy a tener otro plan de producción que voy a ganar entre 10 y 20 pesos, o sea, ganaré 12 pesos, 15 pesos o lo que sea de acuerdo a los escalares que ponga. Acá me está diciendo que yo tengo 2 soluciones, que 2 planes de producción, ¿no es cierto? Que me hacen ganar, los 2 planes me hacen ganar 10 pesos. Por ejemplo, si produzco 5 sillas y 5 mesas, gano 10 pesos. Y si produzco 2 sillas y 8 mesas, gano 10 pesos. Entonces, si los multiplico por escalares que están comprendidos entre 0 y 1 y la suma da 1, voy a obtener otro plan de producción que me va a hacer ganar 10 pesos. Y vuelvo a repetir que esos 10 pesos no estoy hablando que sea la solución óptima. Puede ser la solución óptima y que haya infinitas soluciones óptimas, ¿no es cierto?, que me hagan ganar el máximo, ¿no es cierto? O puede ser que yo estoy haciendo, digamos, planes de producciones de soluciones que le dan a la función objetivo el mismo valor. Bien, sigamos adelante. Fíjense que acá, es decir, estamos en el punto 4, ¿no es cierto? Es decir, la primera parte, el punto 1, 2 y 3 son similares, digamos, en el teorema 1 y el teorema 2.
En el teorema 1, en el punto 4, ustedes ponían que A por X sub 1 era igual a B, ¿no es cierto? Que A por X sub 2 era igual a B, o sea que todas las soluciones satisfacían las restricciones, porque A por ese conjunto de vectores, ¿no es cierto?, siempre igualaban al vector de disponibilidad. En cambio, acá me está diciendo, estoy trabajando con la función objetivo. Cuando yo buscaba máximo de z igual a c por x, ¿no es cierto? Acá tengo que c por un vector x sub 1 le da un valor determinado a z. Por ejemplo, z sub 0 igual a 10. Si yo multiplico los coeficientes c sub 1, c sub 2, c sub 3 por un vector distinto x sub 2, obtengo un z que vale 10. Si lo multiplico por otro vector de solución, digamos x sub 3, a z vale 10. Entonces, todos esos vectores x1, x2, x3 son soluciones que satisfacen las restricciones, pero que le dan a la función objetivo el mismo valor. Si multiplico ambos miembros de 4 por un escalar, alfa sub 1, alfa sub 2, así sucesivamente, y los z también, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa, me va a dar otra solución, que es el vector b, que le va a dar a la función objetivo el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Profe, los escalares serían como el porcentaje en el que aplico cada parte, no. Es decir, los escalares son números cualesquiera, pero que tienen que cumplir la condición, ¿no es cierto?, de estar comprendidos entre 0 y 1, ¿no es cierto?, y sumar 1. Si yo tengo dos vectores, los escalares podrían ser 0,40, 0,60, 0,50, 0,50, 0,25, 0,75. Si tengo tres vectores, tienen que cumplir la misma condición. Entonces, tendría 0,20 más 0,20 me da 0,40, el tercero tendría que ser 0,60. Si el primero es 0,10, el segundo 0,10, el tercero tendría que ser 0,80. O sea, siempre estar comprendidos entre 0 y 1 y la suma dar 1. Entonces, si los escalares, si tengo 4 escalares, podrían ser 4 escalares de 0,25 cada uno. Están comprendidos entre 0 y 1 y los 4, ¿no es cierto?, suman 1. Esto me asegura que se cumple el teorema 1 y el teorema 2. ¿No es cierto? El teorema 1, que cualquier combinación lineal convexa de soluciones posibles es otra solución posible. El teorema 2 me diría, es decir, dadas dos soluciones que le dan a la función objetivo un valor determinado, cualquier combinación lineal convexa le da a la función objetivo el mismo valor. Dicho en forma práctica, si tengo dos planes de producción que me hacen ganar 10 pesos, cualquier combinación lineal convexa de esos planes de producción me va a dar otro plan de producción que me va a hacer ganar 10 pesos. Nora Laura Rodríguez, por ejemplo, sería para que determinado plan de producción será, por ejemplo, 0,3% de la manera disponible. No entiendo la pregunta, Nora. Madera Profe, quise poner. Sí. una pregunta. Ay, sí. Usted dice que multiplicando un vector por un escalar más un vector por escalar, por ejemplo, si tuviera dos vectores, Sí. Uno es la suma del primer escalar más el segundo escalar. ¿De acuerdo?
A ver, Ariel, Enrique. Sí, profe. Pero lo que recién decía usted, que si daba uno, era otra solución del problema. Sí, ¿Vio? Tendría infinitas soluciones, ¿no es así? exactamente. Muchas gracias, esa era la duda, digamos. Es decir, es más, si vos lo relacionás con lo que dio María Teresa, ¿no es cierto? En el método gráfico se van a dar cuenta cuando tienen infinitas soluciones. Cuando la función z coincida, ¿no es cierto?, con una de las aristas del poliedro. Entonces van a tener dos soluciones básicas que van a ser los puntos extremos. Y las infinitas combinaciones lineales convexas te van a dar todos los puntos intermedios de esos dos puntos extremos que te van a dar, digamos, las infinitas soluciones óptimas, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bien, acá me perdí porque me dice, tengo la misma duda que Julieta y no sé cuál era la duda de Julieta. Profe, en la práctica, ¿se usan los teoremas para resolver ejercicios o es solo propiedad que se evalúa a nivel teórico? Las dos cosas. Es decir, te van a dar, digamos, es decir, te pueden dar una proposición, ¿no es cierto?, que te diga si yo hago eh, una combinación lineal entre dos planes de producción me da otro plan de producción. Entonces, te digo si es falso y verdadero, y vos me vas a tener que poner que es falso, porque yo te dije que es una combinación lineal convexa, no una combinación lineal común, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea es que se entiendan muy bien los teoremas, que estudien bien, digamos, es decir, vuelvo a decir, no me interesa la demostración por ahora, para el examen posiblemente sí, porque son de todas las cátedras lo mismo, y puede ser que alguien quiera tomarlo, entonces, bueno, para el examen va a ir, para los parciales no, pero de todas maneras, la idea es que vean bien que hablamos de soluciones, que hablamos de combinación lineal convexa, cuando hablamos de soluciones óptimas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que tener bien, digamos, en cuenta, ¿no es cierto?, si hablamos de soluciones básicas, soluciones no básicas, soluciones factibles y posibles lo mismo, pero bueno, todo ese tipo de diferencia es importante a la hora de rendir parciales y exámenes. ¿La idea de agregar escalares únicamente a los fines demostrativos del teorema o es algo que en el práctico podemos encontrar? Y bueno, si les damos, digamos, dos planes de producción y les digo que me encuentren un tercero, tendrán que inventar los escalares, ¿no es cierto?, que cumplir con la misma condición y proponer un tercer plan de producción, por ejemplo. Es decir, que acá, es decir, lo teórico y lo práctico no están, es decir, no hay una línea gruesa que demarque una parte de la otra. La diferencia entre teórico y práctico es muy indeleble, o sea que traten de llevar todos los conceptos teóricos a la práctica para poder resolver falsos, verdaderos y ese tipo de cosas, o para saber qué están haciendo los ejercicios. Restricción. O sea que si tienen tres vectores y ponen 0,20, 0,20, 0,60 o 0,80, 0,10 y 0,10, bueno, está bien inventado. No hay ningún tipo de restricción al respecto. Sigamos con la otra diapositiva, Sofía, por favor. Bien. El teorema 3. Si un problema de programación lineal tiene solución óptima, existirá por lo menos una solución posible básica que también sea óptima. Es decir, tenemos el conjunto de soluciones factibles.
Es decir, que el problema es diferente del conjunto vacío, o sea que el problema tiene solución. A su vez, tiene solución óptima porque el conjunto de soluciones óptimas es diferente del conjunto vacío. Las soluciones óptimas, intersección, soluciones básicas, es diferente del conjunto vacío. Este teorema es muy importante porque el método simplex solamente analiza las soluciones básicas. Entonces, este teorema me está diciendo que el método simplex sirve. ¿Por qué? Porque si un problema de programación lineal puede tener una solución óptima que no sea básica, ¿no es cierto? El método simplex, que lo vamos a ver la clase que viene, ya no me serviría. ¿Por qué? Porque yo por método simplex podía llegar a la mejor solución de las básicas que me da 10. Pero a lo mejor podría existir otra solución que no sea básica y que me dé 15. Entonces, en realidad, a mí lo que me interesa no es que sea básica o no básica, me interesa ganar lo más posible. Entonces, si analizando el conjunto de soluciones posibles, que es mucho más amplio que el de soluciones básicas, pudiese llegar a una solución que me haga ganar más, en realidad no tendría sentido analizar solamente las básicas. Pero este teorema me está diciendo que por lo menos si tiene solución óptima, o sea que tiene una solución máxima en caso de ganancia o una solución mínima en caso de costo, por lo menos voy a tener una solución óptima que sea básica. Entonces, con el método simplex me aseguro que voy a llegar a la mejor solución óptima. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no fui yo el que lo subió. Acá terminamos la primera parte y mañana empezamos con método simplex. Yo hoy les subí a la página, les subí otro poco y les subí una planilla en Excel. Tienen también un video hecho por Mariana Funes, ¿no es cierto? O sea que, bueno, mañana les recomiendo tener, ahí puse en el mapa de posicionamiento virtual, tener impreso para poder llenar durante la clase, digamos, poder llenar el cuadro de simplex. Así que, bueno, en la medida que sea posible, tengamos el cuadro, digamos, para poder hacerlo. Sofía, te paso la posta y estamos. Profe, perdón. Bueno, dale. Bien. Imprimimos el Excel. ¿Sí? También, No, profe. Sí, lo que me interesa que impriman es el Excel en blanco, ¿no es cierto? Así lo llenamos. O sea, porque pues yo voy a tratar de mostrarles cómo se resuelve, digamos, pero lo que yo estaba pensando que si yo utilizo el Excel, ustedes no lo van a poder, o me miran, o están, digamos, en el Meet, o están haciendo el Excel de ustedes. O sea que, bueno, vamos a ver mañana cómo nos las arreglamos. Yo lo voy a resolver en Excel, pero bueno, tener en blanco para poder ir llenándolo. Sofía, te dejo a vos. a ver, ahí se ve la presentación. Perfecto. Ok, bueno. Perfecto, vamos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta parte de la clase? Es un poco hacer algunos ejercicios sobre modelización, ¿sí? Que es la parte en la que planteamos el problema que tenemos de la realidad y lo vamos a modelizar matemáticamente para luego resolverlo. Para dar un poco de contexto, el lunes, la semana pasada y el lunes terminaron de ver con Tere cómo se resuelve con el método gráfico, pero para poder resolverlo necesitamos primero tenerlo planteado matemáticamente, ¿sí?
Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo plantear matemáticamente un problema, ¿sí? ¿Cuál es un poco lo primero para comenzar? Es repasar cuáles son los pasos para modelizar. Y acá, sí lo que está bueno es empezar a pensar que nosotros siempre les vamos a estar dando algunos pasos, algún método para poder aplicar. Que la invitación es, repasemos estos pasos, los conozcamos y los apliquemos, que la verdad que eso nos va a hacer como mucho más simple la resolución de los ejercicios, ¿sí? Entonces, repasando cuáles son estos pasos, el primer paso es comprender el problema. Así que lo vamos a leer, lo vamos a discutir para entender a rasgos generales de qué se trata. Después vamos a extraer los datos, que es también bastante importante, porque si extraemos los datos, lo hacemos prolijos, va a ser mucho más simple cómo vamos a poder plantear el problema. Después, el tercer paso es identificar y definir las variables, ¿sí? Estas variables de decisión que vamos a tener. Luego identificamos el objetivo, que ya Miguel ahí les habló bastante, que va a ser un único objetivo, y en eso vamos a estar viendo. Después vamos a identificar las restricciones a las cuales está restricto este objetivo, y después de hacer todo eso lo vamos a plantear matemáticamente, ¿sí? Quizás este es un camino un poco largo, parece, pero después cuando lo empezamos a ejercitar y ustedes tienen práctica, van a ir haciéndolo más intuitivamente, pero siempre es este camino. A ver, no podemos empezar a plantear el objetivo si no planteamos primero las variables. Entonces, en ese aspecto está bueno que lo vayan siguiendo. Bueno, ¿cuál va a ser el primer ejercicio? Y acá digo primer, siendo bastante optimista con la hora. La idea es al menos hacer un ejercicio y dejar planteado otro para que de última lo discutamos por foro si no llegamos con el tiempo. El primer ejercicio es el ejercicio 27 de la página 36, ¿sí? Yo lo voy a leer y a partir de esto lo vamos a resolver. El ejercicio dice, una concesionaria ofrece actualmente 3 líneas de vehículos de una determinada marca, compactos, familiares y deportivos, en 2 versiones, base y full. Las líneas familiar y deportivo exigen mayor tiempo de ventas, sin embargo generan mayores utilidades. De la experiencia previa, se ha determinado que se requieren 16, 20 y 30 horas hombre de personal de ventas por cada operación para las líneas respectivas. El área de personal ha informado que los 3 vendedores de la empresa trabajan 40 horas semanales en promedio. Con el objetivo de ofrecer tiempos de entrega razonables a los clientes, la concesionaria ordena a la terminal automotriz al menos 10 automóviles de cada línea por bimestre. Para reflejar que se venden más vehículos de la versión base que de la versión full, cuando se realizan los pedidos se establece una proporción de 8:2 en cada una de las líneas. La concesionaria ha determinado que la utilidad para cada vehículo compacto es de 25.000 pesos, en tanto que para los vehículos familiares y deportivos es de 40.000 y 75.000 respectivamente para la versión base, extendiendo un adicional de 10.000 en todos los casos para las versiones full. Teniendo en cuenta que la concesionaria quiere maximizar las utilidades, se pide definir las variables de decisión del problema, formule un modelo lineal que permita alcanzar el objetivo cumpliendo las restricciones, identifique en cada caso la unidad de medida de cada una de las funciones y defina las variables de holgura correspondientes. Y la nota nos dice que, no se ve, bueno, que el bimestre tiene, que el mes tiene 4 semanas, ¿sí? Bueno, vamos. ¿Cuál es el primer paso? Comprender el problema. Bueno, ¿cómo comprenderíamos el problema en este caso? Básicamente es poder analizarlo a nivel general. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo lo voy a ir haciendo y alguien se anima, puede ir sumando, ¿no? Tenemos una concesionaria que tiene 3 vehículos para vender, para comercializar, y esos 3 vehículos son tres tipos, ¿sí? Compactos, familiares y deportivos. Y que estos 3 líneas, o 3 tipos de vehículos, se venden en dos versiones, base y full, ¿sí? Un poco lo que nos dice ahí, nos está dando cuántas son las horas de producción, cuánto tiempo de producción en realidad de venta de los distintos empleados, y sí lo que nos dice es que
estos empleados requieren más tiempo o menos según cuál sea el auto a vender. Y también nos da una noción de cuántas horas en promedio trabaja cada empleado, ¿sí? Y después nos da algunos datos de ciertas decisiones que se van tomando. Esto, por ejemplo, cuántos vehículos se piden de mínima, y algunos datos que, como decía el profe, son todos ciertos, ¿sí? Son datos que entendemos que después de una investigación los podemos obtener de una empresa, ¿sí? Y nos pide que quiere maximizar las utilidades. Acá uno de los chicos dice, tendríamos 6 variables, ¿no? Si bien son 3 marcas de modelo, cada una tiene 2 versiones. Exactamente, sí. Tendríamos 6 variables, y si lo imaginamos en la realidad, tendríamos 6 tipos de autos, básicamente, ¿no? Entonces pensemos que vamos a la concesionaria y no es lo mismo comprar un auto base que comprar un auto full. Así que sí tendríamos 6 variables. Muy bien. Bueno, vamos hasta acá. O sea, básicamente, ¿de qué se trata este primer paso, que es sumamente intuitivo? Es entender a nivel general de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, vamos. El paso número 2 es extraer los datos, ¿sí? A ver, acá, ¿qué decimos para extraer los datos? Nosotros somos todos profesionales en ciencias económicas o futuros profesionales, entonces cuanto mejor sean nuestras hojas de trabajo, más fácil va a ser poder resolver estos ejercicios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de extraer los datos? Es ir leyendo el ejercicio y ir extrayendo estos datos de una manera ordenada, ¿sí? A ver, y acá la idea es que ustedes empiecen a escribir y vayan siguiendo un poco el ejercicio. Lo primero que nos dice que tenemos 3 líneas de vehículos de una determinada marca en 2 versiones, ¿sí? Con lo que digo es, hago una tabla y digo, tengo 3 líneas, compactos, familiares o deportivos. Y cada una de estas líneas puede ser base o full, ¿sí? Después, el otro dato que nos dice, nos habla de las horas hombre del personal, ¿sí? Entonces, yo sé que las horas hombres del personal de ventas, para los autos compactos, necesito 16 horas, para los familiares 20 y para los deportivos 30, ¿sí? ¿Y qué otro dato más nos da respecto a las horas hombre? A ver si alguien se anima. ¿Nadie? Una palabra que tiren en el chat. El promedio. Exacto. Nos Que dice, trabajan 40 horas. exactamente, nos dice que trabajan 40 horas. Entonces, ¿eso qué viene a hacer? La disponibilidad de manos obras, exactamente. ¿Y qué más nos dice de que trabajan 40 horas? ¿Qué otro dato nos da? ¿Cuántos empleados tenemos? Hay 3 vendedores nomás. Exacto. Entonces, acá un poco, para pensar en los empleados, decimos, che, tenemos 3 empleados que trabajan 40 horas semanales. ¿Y cuántas semanas tenemos que considerar? 120 en total, dirían, de horas de trabajo, ¿sí? ¿4 semanas? Bueno, ¿a alguien se le ocurre un poco más? Ustedes asumieron que va a ser un mes, y en realidad son 2 meses. ¿Por qué? Porque en una de las restricciones nos habla del bimestre. Por eso es que vamos a tomar, para el ejercicio, nuestro periodo de tiempo va a ser el bimestre. ¿Sí? Esto es importante que cuando estemos leyendo el ejercicio tratemos de encontrar, a ver si estamos hablando de un mes, de un bimestre o de un año. Bueno, cada ejercicio un poco en ese sentido nos va a ir orientando. Entonces, la disponibilidad, yo le puse disponible, va a ser 40 horas por 3 empleados por 8 semanas, ¿sí? O sea que tenemos 960 horas disponibles, ¿sí? El otro dato que nos interesa es que exige, dice, al menos 10 automóviles de cada línea por bimestre. Y acá es donde nos hablaba del bimestre. Este no lo vamos a poner ahí porque nos va a servir. Otro dato importante es que nos establece una proporción, que nos dice que tenemos que comprar
8, ¿cómo dice? 8 a 2 de cada una de las líneas. O sea, nos dice que tenemos que comprar 8 autos base y 2 full, por cada 2 full, una cosa así, ¿sí? Porque dice que se venden más autos base que full. Y el último dato nos habla de cuáles van a ser las utilidades, ¿sí? De cada una. Yo esto, como tengo la tablita, calculé las utilidades de los autos base, que nos lo daba expresado, y después nos decía que la utilidad del auto full eran 10.000 pesos cada uno, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno, ya tenemos los datos extraídos. El próximo paso es identificar y definir las variables. Y uno de ustedes ya había dicho que teníamos 6 variables, ¿sí? Bueno. Primer punto, para definir las variables, la clave es preguntarnos qué tengo que decidir, ¿no? Entonces, en este sentido, la decisión es decir, che, bueno, ¿cuántos autos voy a tener de cada uno? ¿Sí? Eso sería como lo principal para encontrar estas variables. ¿Qué tienen que tener las variables? Un nombre, una identificación, que nosotros en este caso lo vamos a llamar como X1, X2, una unidad de medida, una característica que las diferencie, una acción a realizar, es decir, che, ¿qué voy a hacer con esas variables? Y una unidad de tiempo, ¿sí? ¿Alguien se anima a decir cómo escribirían una de las variables? Lo pueden decir, lo pueden escribir. Cantidad de autos a pedir en un bimestre, ¿sí? Y le tendríamos que agregar las características para diferenciar cuáles son. Entonces, cantidad de autos sería nuestra unidad de medida. Nos faltaría la característica para poder diferenciar, y acá dice a pedir, totalmente sería la acción, en el bimestre, que sería la unidad de tiempo. Cantidad de autos full a pedir, cantidad de autos compactos base a pedir, cantidad de... Perfecto. Bueno, va por ahí. Entonces, yo les digo cómo las escribí yo. El primero, cantidad de vehículos, bueno, de autos vehículos, de línea compactos, versión base, a comprar el próximo bimestre, o a pedir, como dijeron ustedes. La segunda, cantidad de vehículos de la línea compactos, de la versión full, a comprar el próximo bimestre. ¿Sí? Después decimos, la X3, cantidad de vehículos de la familia, de las líneas familiares, versión base a comprar en el bimestre, cantidad de vehículos de la línea familiares, versión full a comprar en el próximo bimestre, cantidad de vehículos de la línea deportiva, versión base a comprar el próximo bimestre, y la última, cantidad de vehículos de la línea deportiva, versión full a comprar en el bimestre. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Puede detenerse un segundo? Puedo, sí. Ah, así podemos copiar. Ah, bueno. Capaz que voy muy rápido porque esto de no escribir me hace ir más rápido todavía. Bueno. Díganme cuando están. Saquen screen. Ah, muy bien. Saquen foto, dice. Así no nos detenemos. Bueno, vamos, pero lo importante no es ir corriendo, sino que vayamos viendo, lo vayamos entendiendo, ¿no? Así que tampoco quiero ir corriendo, mientras vayamos entendiendo. Profe, tengo una duda. Sí. O sea, ¿sí o sí hay que aclarar que es para el próximo bimestre o estaría bien si ponemos para un bimestre? Para el próximo bimestre o para un bimestre, podría estar bien las dos, siempre que esté en la unidad de medida, la unidad de tiempo, perdón. Bien, perfecto, gracias. Vamos a subir después el ejercicio resuelto, sí.
pero se lo subimos en blanco para que también tengan este espacio y que también puedan ir leyendo antes de qué se trataba y eso. Bueno, seguimos, vamos hasta ahí, hicieron screenshot, vieron un poco lo que querían, y vamos. Listo. Bueno, próximo punto, ya hicimos, identificamos y definimos las variables. El próximo paso es identificar el objetivo. ¿Sí? Y acá, ¿cuál es el objetivo? Ya leímos cuidadosamente y comprendimos de qué se trataba, lo tenemos que reconocer de la redacción. Maximizar las utilidades. Exacto. Pero qué bien, chicos, ¿eh? Muy bien, vienen. Ahí vamos. Entonces, yo acá les puse lo que decía textual, teniendo en cuenta que la concesionaria quiere maximizar las utilidades. Al objetivo podríamos decir maximizar las utilidades por la venta de los vehículos en el bimestre, ¿sí? Acá nosotros después no le vamos a pedir que redacten el objetivo, siempre sí les vamos a pedir las variables, pero es importante empezar a reconocerlo de forma verbal para después... ¿No? Bueno, vamos. Listo, identificar el objetivo, el paso 4. Vamos a identificar las restricciones. Y acá, para identificar las restricciones, es clave nuestra hoja de trabajo, ¿sí? ¿Cuál sería la primera restricción que ustedes ven en esta hoja de trabajo? Las horas hombres. Las horas hombres. Perfecto, sí. Ahí se la señalé. ¿Cuál sería la segunda? Que tienen que ser al menos 10 automóviles en cada línea. Exacto, sí, totalmente. Esto vamos siguiendo, ¿por qué no? Porque estas son todas cuestiones en las que no me deja las restricciones que me hace. Me restringe mi decisión. Yo de mínima sé que voy a poder comprar tantos autos que tenga gente para vender, por eso la disponibilidad de horas hombre es una restricción. Lo mismo, la exigencia que tengo de tener al menos 10 autos por línea, ¿sí? A ver, no son caprichosas estas decisiones, estas restricciones, sino que tienen un sentido de por qué me sirven a mi negocio, porque seguramente la persona que nos pidió modelizar este ejercicio ya lo conoce, entonces por eso nos lo pide, ¿no? Ahí ellos se me están adelantando y me dicen la próxima restricción es la relación de 8:2 de los pedidos. Exactamente, para la 3. ¿Y qué otra restricción más tenemos? A ver. La de la negatividad. Perfecto. Muy bien. Estos serían nuestros 4 grupos de restricciones, ¿sí? No necesariamente cada uno de estas 1, 2, 3, 4 es una sola restricción, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? XN mayor a 0. Sí, sí, perfecto. Lo de 8 de a 2 es por línea, sí, es por cada línea. Es por cada línea, dice el ejercicio, me parece. Sí, por cada una de las líneas, dice la de proporción. Ahí vamos a ver. Bueno, hasta acá identificamos las restricciones. Y ahora viene lo que todos estábamos esperando en cómo plantearlo matemáticamente. Bueno, vamos. ¿Qué hacemos al principio? Primero vamos a plantear la función objetivo. ¿Qué es? ¿De maximizar o de minimizar? De máximo, máximo Z, exacto. ¿Y cómo redactarían este objetivo? ¿Alguien? ¿Qué multiplicarían por las variables de decisión? Y pondríamos 40.000 en X, a ver,
No, perdón, 25.000 en X1, o sea, 25.000 por X1, Bien. más 40.000, perdón, sería, no, más 35.000 en X2, porque estamos planteados así. Se puede haber planteado de otra forma, pero tenemos 35.000 en X2, o sea, 35.000 X2 más 40.000. Yo creo que les tomé unos valores viejos, a ver. Tenés razón lo que vos estás diciendo. ¿No? 25, ok. Tenés razón, está bien. 25.000 por los que 25. son compactos, línea base, perfecto. Sí, Y sí. Definimos 35, perfecto, X2. sí, muy bien. 40.000 sería 40.000 de X3, sería 40.000 por X3, más 50.000 por X4, más Clarísimo. 75.000, así sucesivamente, hasta llegar hasta el máximo, exactamente. Ahí se los mostré, pero excelente. Eso es lo que vos estás diciendo. Al primero dije, ¿para qué tomé otros valores? No, pero perfecto, porque fuiste identificando cuál era la utilidad con la variable de decisión que habíamos definido. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos entendieron eso? Bien. Y esta restricción, esta función objetivo, ¿en qué unidad la estamos hablando? Si tendríamos que decir, ¿en qué unidad de medida? ¿Qué queremos maximizar? Ganancias, sí, que serían pesos, tal cual. Entonces, acá lo que hacemos para identificando es, le ponemos el signo pesos al lado, ¿sí? Ganancias en pesos, perfecto. Ganancia en pesos por unidad producida. Claro, pero termina siendo pesos a la larga, ¿no? Se simplifica y sí, termina siendo en pesos. Sí, sí, sí. Exacto. Bien, bueno, y está sujeto a, ahora. Entonces decimos, nuestra primera restricción la habíamos identificado como la disponibilidad de horas. Ingresos por ventas en pesos, perfecto. Ahora, ¿cómo escribiríamos esta restricción? Que tenemos horas según los tipos de las líneas de productos. ¿Sería una restricción de mayor igual o de menor igual? De menor igual. De menor igual, exactamente, porque nos está limitando la cantidad de horas. No puedo tener más horas hombre, no nos daba la posibilidad de contratar horas extras. Entonces, va a ser de menor igual. ¿Y cómo redactaría en la primera parte? Las horas de cada versión menos o igual a 960 horas, sí, exactamente. 16x1 más 16x2 y así todas. Perfecto, sí, así es. A ver, yo lo que hice acá es 16 por la cantidad de horas que me lleva vender un auto compacto por la suma de X1 y X2, que serían los autos compactos en sus dos versiones, ¿sí? Ahí lo pusieron 20 más 30 menor o igual a 960. Perfecto. ¿Y esto en qué estamos hablando, esta función, esta restricción? ¿En qué unidad de medida? ¿Qué estamos? En horas. En horas, exactamente. Perfecto. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, vienen re cancheros con esto. Sigo entonces. Segunda restricción, o segundo grupo de restricciones. ¿A qué hacemos referencia? A Que debe tener una disponibilidad de 10. ¿De 10? el mínimo exigible, exactamente. Sí, sí, de 10. De 10 automóviles de cada línea, perfecto. Y acá, ¿qué harían? ¿Harían una sola restricción? ¿Harían varias? Ahí alguien dijo X1 más X2 mayor o igual a 10, varias. Bueno. Mayor o igual, sí, mayor o igual. Hay alguien ahí que puso menor a igual a 10. Danger ahí. Es mayor o igual.
Mayor. Sí. Es mayor o igual. Y acá no tenemos una sola restricción, tenemos 3 restricciones, ¿sí? La primera, bueno, ahí aparecieron las horas hombre. La primera que decimos, lo que yo compré de los autos compactos, que son X1 y X2, tiene que ser mayor o igual a 10. Exacto, una por cada línea. La segunda, esta, yo les puse requerimiento mínimo de automóviles C, que básicamente está en cantidades, ¿no? En cantidades de vehículos. La segunda sería X3 y X4 tiene que ser mayor o igual a 10, y así la próxima, ¿sí? Que hace referencia al mínimo que tenemos del requerimiento de los autos deportivos, ¿sí? Acá es importante decir, che, si yo sé que tengo que tener mínimo 10 de un lado de la restricción, del otro lado tengo que estar sumando la misma variable, que son las cantidades de vehículos, ¿sí? No intentemos de multiplicar por plata, si del otro lado tenemos como que estemos mirando todo el tiempo que esté bien la restricción en ese sentido, ¿sí? Que si estemos hablando de un lado de cantidades, del otro lado estemos hablando de cantidades. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Por qué no puedo hacerlo en una misma? A ver, ¿y cómo la pondrían en una misma, todas juntas? Si yo pongo mayor o igual a 30, puedo elegir comprar 25 de compactos y podría comprar 5 de los otros, entonces no lo estaría restringiendo del todo. ¿Sí? Por eso es que tengo que ser más específico, porque después el modelo, si no soy específico, me va a hacer lo que más nos convenga, y va a querer comprar más de las más caras capaz, de los autos más caros, y después no voy a tener mercado. Entonces por eso es importante que esté diferenciado. Está buena la pregunta. ¿Se entendió la respuesta? Sí. Todavía no llegamos a la de proporción de 8 y 2, ¿sí? Estamos viendo la primera que hablábamos de mínimo, que tengamos mínimo 10 de cada línea. Ok, bueno, vamos hasta ahí. Ahora sí vamos a entrar a ver esta restricción de proporcionalidad que le decimos nosotros, que quizás es como la más complicada, ¿sí? Bueno, ¿qué dice acá? Voy a hacer un apartado. Esto es como si tendríamos una parte del pizarro. A ver, esta de proporcionalidad, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que tener una proporción de 8 a 2, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo básicamente? Que tenemos que comprar. Cuando compramos 8 vehículos base, vamos a comprar 2 full. ¿Por qué? Porque vendemos más bases que full, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos acá? Compro 8 autos base y 2 full, ¿sí? O compro 16 bases y 4 full. O 24 bases y 6 full. No hay chance de comprar otro tipo de proporción, ¿sí? Es bastante restrictiva esta restricción. El dueño de la concesionaria ya tiene su clave del éxito y nos dijo que esto tiene que ser así, ¿sí? A ver, matemáticamente, y esto lo traté de ir escribiendo para que me sigan. Vamos a suponer que X1 es la cantidad de autos bases y X2 la cantidad de autos full. No veamos ahora si son compactos, familiares, como que pensemos en eso, ¿sí? Entonces yo de mínima sé que si X1 es 8, X2 tiene que ser 2, que es lo que les puse acá arriba. Que si X1 es 16, X2 tiene que ser 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Y en la restricción, lo que vamos a hacer, necesitamos expresar eso en una igualdad de entrada. O sea, ese 8 igual a 2, tenemos que multiplicarlo por algún valor para que nos dé lo mismo, ¿sí? A ver, es lo mismo lo que dice ahí, de otra forma. Entonces, intuitivamente, ¿qué decimos? Bueno, como nos dice 8 a 2, decimos, vamos a multiplicar 8 por la cantidad de autos base y 2 por la cantidad de autos full. Eso es lo que hacemos de entrada, ¿sí? ¿Qué decimos? Yo estoy diciendo que X1 tiene que ser 8, no el valor que multiplica X1. Si yo reemplazo,
porque yo ya sabía que x1 de mínima era 8, reemplazamos x1 con 8 y x2 con 2 para ver si cumplimos la igualdad. Y 8 por 8 es 56, y 2 por 2 es 4. O sea que si yo lo planteo así, no estoy cumpliendo una restricción, ¿sí? ¿Se ve eso? Que no se da una igualdad. Entonces, cuando tenemos una de estas restricciones de proporción, tenemos que pensarlo al revés, ¿sí? En realidad yo digo, ¿qué pasa si hacemos? Multiplico 2 por la cantidad de autos compactos, igual a 8 por la cantidad, por la cantidad de autos base, igual a 8 por la cantidad de autos full, ¿sí? Si reemplazo ahí, 2 por 8 me da 16, y 8 por 2 me da 16, y cumplo la restricción. ¿Sí? A ver qué dice. O sea que la compra mínima es de 10, de los cuales 8 son base y 2 full. ¿Sería así? A ver, si este señor se queda en lo mínimo, sí. Pero eso es de mínima. Si yo ya compro más, voy a tener que ir manejando esta proporción. Lo que pasa es que la proporción de alguna forma no puedo comprar medio auto, entonces, bueno, va a tener que ir de mínima compro 3, y no sé cuántos daría. 3 full, y cuántos serían de base para cumplir. 8 por 8 es 64, ay, malísimo, chicos, perdón. Bueno, un error. Se lo voy a cambiar para subírselo. ¿Podría explicar nuevamente la igualdad, profe? ¿Se puede multiplicar x2 por 4 o hay que modificar ambas partes? Se puede multiplicar por 4. Acá la idea es que nosotros hacemos por 2 y por 8 para que quede como más lineal de lo que dice el ejercicio, pero claramente si dividimos son múltiplos, entonces no habría problema. 10 es con lo mínimo de cada línea. Puede comprar más cantidad de cada uno. A ver. 10 es como mínimo de cada línea, puede comprar más cantidad de cada una. Sí, 10 es como mínimo. Yo le estoy diciendo de mínima compra 10. Y después, después esto lo vamos a resolver, ¿no? Hoy estamos haciendo el planteo y después lo vamos a estar resolviendo para ver cuántos termina comprando. No sé si vamos a resolver específicamente este, pero sí lo podríamos resolver y ver cuántos debería comprar. O sea que haciendo regla de 3 simple tendríamos que por cada auto full que compra, tendríamos que comprar 4 autos base. Sí, totalmente. ¿Ese sería un caso de los escalares? ¿O No, no no? es el caso de los escalares. A ver, ¿cómo es este caso? Lo que me dice es, como restricción yo tengo 2 tipos de autos. Entonces, si yo compro 8 autos base, voy a tener que comprar siempre 2 full. Y no hay un combo que rompa esa restricción. Ahí ustedes se están dando cuenta solos, es que puedo comprar un auto base, 4 autos bases y un full, porque se sigue como cumpliendo esta relación. Ahora, ¿puedo comprar 3 autos base y un full? No, porque me exige que sí, compro 4 bases, compre un full, ¿sí? X1, X4 dividido 4. A ver, podríamos plantearlo, siempre esto se puede plantear de distintas formas mientras siempre nos esté dando lo mismo, así que podemos multiplicar y cambiar las variables todo el tiempo, ¿sí? Deberías linealizarla, bueno, ahí me estoy perdiendo un poco de la conversación, pero bueno, vamos a repasar de vuelta. Entonces, yo lo que tengo... Sí, Nadia. Sofi, perdón que interrumpo. En esta expresión, o al profe dedicó la clase, acá vamos a traer el teórico, uno de las cuestiones que ustedes vieron es que la linealidad tenía que ser una de las cuestiones que se respetaran en estos problemas. Cuando ustedes hacen un cociente entre x1 y x2, esa linealidad se pone en peligro. Entonces, puede ser que inicialmente plantees esto en tu hoja de trabajo, o sea, hacer x1 dividido x2 como un cálculo auxiliar, pero eso no está respetando esos supuestos que veíamos, esos requisitos que tenían que cumplir los programas lineales.
Con lo cual, como esta es una igualdad, si multiplicas ambos miembros de la igualdad por x2, vos vas a poder lograr que este x2 que está jugando en el denominador deje de jugar y de tal forma te quede lineal. Por eso a eso hablamos con linealizar. En todo caso, siempre tenemos que ser cuidadosos de cumplir los supuestos, más allá de que por ahí, para el planteo matemático, al compañero le resulta fácil pensarlo a través de un cociente entre los elementos que está trabajando. Ahí está. No te robo más. Gracias, Nadia. Ahí una de las chicas, Carolina, está buena lo que dice, no podría comprar 4 bases y un full porque me está pidiendo un mínimo de 10 en otra restricción. Exacto. Lo que pasa es que acá cuando vamos a redactar las restricciones, como que vamos viendo de a una. Entonces, como que la idea ahí es, hay que plantear cada restricción matemáticamente para que me vaya restringiendo mi decisión. Y después, cuando los resolvamos todas juntas, nos va a decir, no, esta opción, si lo pensamos en el método gráfico, cuando tenemos 2 variables, nos va a decir, no, no se puede. La opción 4.1 no sería una solución factible porque no cumple la otra restricción. ¿Sí? Está buena eso. Bueno, avanzo un poco más. Entonces, ¿cómo las definiríamos a estas? x1 dividido x2 igual a 8 sobre 2 se puede. Bueno, era esto que estaba explicando Nadia, ¿sí? Decir, no invitamos a que los hagan con esta fórmula, sino que las pensemos en forma lineal, ¿sí? Sería de esta forma, así como se las redacta en la otra, sería 2x1 igual a 8x2, ¿sí? Y así para cada una de las líneas, porque siempre me está diciendo que tengo que tener en cuenta la proporcionalidad entre full y compacto de cada línea, ¿sí? O sea que tendríamos otro grupo de 3 restricciones. ¿Sí? ¿Y qué otra restricción nos queda? No negatividad, perfecto. Esa, chicos, no se la olviden nunca, ¿sí? Que parece obvia, pero tiene que estar porque si no nos puede dar algo negativo y no podemos comprar negativo. No me quedé claro por qué no podría ser 8x1 y 2x2. Porque si vos multiplicás 8 por x1 más 2 por x2, y vos tenés que decir, x1 de mínima tiene que ser 8, y x2 de mínima tiene que ser 2, de mínima digo, o debería ser al menos 2. Si ustedes reemplazan, vos decís 8 por 8, 64, no 56. Y 2 por 2 es 4. No estoy cumpliendo una restricción. No es una igualdad. Estaría diciendo cualquier cosa. Fíjate que para vos, Belén, x1 es la cantidad de vehículos de la línea compacto y base. X1 era base y compacto, perdón. Por ahí no tengo las etiquetas del base y compacto. Y lo que vos estás diciendo acá es la cantidad de vehículos de tipo base y compacto, ¿sí? Que ya es más grande, la estás multiplicando por 8. Entonces, ¿qué decís? Esa cantidad que ya es más grande, vos decís que es 8 veces más grande que 2 veces la cantidad que vos tenés de los vehículos de tipo full. Y acá lo que estás tratando de hacer es de respetar esta proporción, esta relación. Nosotros necesitamos que sean más vehículos base, ¿sí? Más allá de lo que está expresado en esta expresión que pones aquí, 8 por x1, vos decís que 8 veces por la cantidad de vehículos que tengo de tipo base va a ser igual a 2 veces la cantidad de vehículos de tipo full. No estás diciendo lo que nos está diciendo la proporción. La proporción te decía, tengo que tener 8 bases por cada 2 full. ¿Sí? No sé si por ahí esa otra forma de leerlo te ayuda un poquito. Por ahí, perdón la intromisión, me tomé la licencia. No, está bueno, Nadia. Aparte, está bueno que en estas cosas cuando
uno le explica de una forma y el otro suma de la otra, siempre aclara, así que gracias. Ahí sí quedó claro, dice. Bien, buenísimo. Bueno, O sea, tengo que interpretarlo al revés, digamos, en ese sentido que, porque acá me está diciendo, es como que si yo lo veo así nomás, es como si fuera que 2x1, veo, es como decir la cantidad, yo estoy viendo todavía cantidad del base. claro, uno cuando la ve, como que lo que estás viendo es el valor de las variables, no que con qué lo multiplicás. Es como que estás reemplazando x1 y x2, entonces para que sea una igualdad tendrías que verlo al revés. ¿Sí? Siempre ahí suma comprobar, ¿sí? No se queden con la primera, si en estas variables que ustedes dicen, che, se tiene que cumplir en esta restricción, se tiene que cumplir una igualdad, reemplacen por algún supuesto, decir, bueno, si x1 es 8, ¿cuánto tendría que ser x2? A ver si se cumple. Porque, a ver, no podemos asumir que siempre van a estar así, capaz que están escritas de una forma que se escriben tal cual, entonces es importante tener en cuenta esta proporción y poder reemplazar a ver si se cumple una igualdad o no. Claro, si yo lo escribiese al revés, o sea, en vez de que escribir 2x2, 8, volvemos sería el que planteamos anterior, digamos, ¿o no? Si yo le escribiese, en vez de decir 2x1 igual a 8x2, yo escribo al revés 2x. Claro, sería lo mismo, ¿sí? Por eso es que también el enunciado puede estar escrito al revés, sí. A ver, si vos pones 8x2 igual a 2x1, estás diciendo, sería lo mismo, ¿no? Solamente escrito al revés. Claro, si yo le escribo al revés, o sea, es la pregunta mía, ¿estaría correcto si yo escribo, ¿sí? Así como está, mantengo los valores, los dos 8 los mantengo, pero yo escribo las variables x1 y x2 en distintos sentidos, o sea, que el x1 sería para el otro miembro, y el x2... A ver, ¿y cómo la redactarías? Decímela. Para verlo así, sería 2x2 igual a 8x1. Eso es lo que yo quiero. No sería lo mismo ahí. No, ahí no sería lo mismo. Perfecto. Sería al revés. Y estaría mal porque no estarías cumpliendo la igualdad en ese caso. Perfecto. ¿Sí? Acá lo importante es decir, bueno, si x1 asume 8, ¿cuánto tendría que ser x2 cumpliendo esa proporción? Y comparar a ver si estamos cumpliendo la igualdad o no. Y tampoco asumir que de entrada va a ser al revés, chicos, ¿no? Porque esta forma está escrita, está redactada así, puede estar redactada al revés, y tenemos que interpretar cómo se cumple esa proporcionalidad, ¿sí? A ver, justo en el foro, una de las compañeras preguntó una restricción similar a esta, y nadie le contestó con una forma que está bueno, que ella hace como una analogía con una balanza. Entonces está bueno, estas restricciones son un poquito más complejas, y está piola que las practiquemos, entonces entren al foro, véanlo, lo volvamos a discutir para que vaya quedando claro. Y creo que uno de los videos que grabó Paula también tiene una de estas, así que... Creo que me tocó a lo mejor lo que Gustavo hace referencia es que yo hablo del factor de ponderación. Eso estaba viendo, que a lo mejor lo que vos haces es referencia, es ese 4 que yo busco, que no es otra cosa que el cociente entre el 8 y 2. Ok. Que yo hago la T. Está bien, vos lo explicás de otra forma también, está bueno. Bueno, eso también está bueno, porque Paula lo explica de una forma que también está piola, entonces hay un ejercicio que ya debe estar cargado en el aula virtual, ¿o no, Nadia? Perdón, no llegaba a habilitar el micrófono. Sí, ya están cargados, los de modelización están cargados, los que todavía no cargué son la parte práctica de Simplex, hasta para que primero lo vean con el profe. Genial. Y ahí recién cargamos más videos. Bien, bueno, Paula lo explica con una T, y eso también está bueno para que vean ese video, que hay otra de estas restricciones, que son las más complejas, y está bueno que las practiquemos. Eso es un poco también la invitación. ¿Sí? Vamos, que ya nos estamos yendo de tiempo.
Bueno, y la de no negatividad, ¿sí? Vamos más o menos hasta acá. Es la primera, ¿sí? En este sentido, bueno, de a poco vamos a ir practicando y le vamos a ir tomando más la dinámica a esto. Miguel, estamos un poco demorados, ¿no? No Así podríamos es, aplicar el método gráfico. Exacto, no se puede aplicar el método gráfico. Bueno, les propongo esto. ¿Cuál era la idea? Era poder hacer, bueno, acá terminamos, era poder hacer el ejercicio 14 de la página 27, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea en esto? La propuesta es, no vamos a avanzar en nada en esto, si lo que les propongo es que para mañana se levanten temprano y lo traten de resolver. Y ahí los podemos ir discutiendo por foros. Y si en los foros queda algo como muy, muy descolgado, o lo retomamos mañana o el lunes en un ratito para terminar de aclarar eso. ¿Les parece? O un ratito antes de la clase, bueno, le buscamos una vuelta por el foro. Subo la solución, sí, la subo, así la tienen y la podemos seguir discutiendo. Lo voy a tratar de hacer esta noche porque mañana la abro. Bueno, ahora, antes de irse a dormir. Bueno, sí, o lo seguimos discutiendo y de última, si quedan muchas dudas, lo podemos retomar el lunes un ratito. El lunes, sí. Bueno, chicos, entonces los liberamos. ¿Algo más, Miguel? No, nos vemos mañana y seguimos. Listo, Gracias, profe. perfecto. Buena explicación. Gracias, Sofía. Perfecto. Gracias, Sofía. Buenas noches. De No se me nada. vayan, no se me vayan. Chau, chicos, buenas noches. Lucas Daniel Ocampo dice, me enamoré. De lo bien que expliqué, ¿viste? Rompo corazones. Las filminas sí las subo yo ahora en un ratito. Voy a acomodar ese 8x8. ¡Qué aparato! Ya lo voy a acomodar porque... Qué papelón, ni cuenta me di, la verdad. ¿Mañana das vos, Sofi? ¿Seguís con modelización? No, Paula. Mañana daría yo. Ah, mañana da Paula. Que con respecto a eso tengo la consulta. A ver, voy a ver si todavía sabe. Lo que me imagino es como publicar como algo así, como un foro diciendo, discutamos acá el ejercicio. ¿Podemos generar un foro nosotros? Nadia, sí. Sí. Claro, pues le puedo decir y yo lo voy siguiendo, última que ya hice el ejercicio todo como para ver. Sí, de hecho, yo le expliqué ahora de una sola forma a la restricción de proporción, después se pueden sumar 2 formas más, o sea, de explicarla. Pero bueno, tampoco quise... a mí me gustó eso que vos le escribiste en el foro, me pareció que estaba bueno lo de la balanza. Y uno trata de pensarlo de formas distintas, pero por ahí lo que voy a trabajarlo también es como porcentaje del total para que quede. Ok, bueno, yo esto tengo que... Y yo subí ya 3 de modelización y hay varios que tienen proporciones, así que debería... Pero bueno, te tocó la primera, esta de romper la primera, la de... Bueno, sí, obvio, y es una de las más complejas también estas, así que... ¿Cuántas modelizaciones subiste? ¿3 o 13? 3. Ah. 3 modelizaciones más las que hagamos acá,
y está la elección con otra modelización, y me dijeron que Víctor mañana nos exporta otros recursos de otras aulas, que tenemos más cosas que tratamos con ese problemita para, ¿viste el recurso elección, Miguel? Sí. Hay cosas hechas y nos cuesta pasarlos de una aula a otra, porque lo hicimos en un aula para probar y no lo podemos pasar. Entonces Víctor nos iba a solucionar el problemita ese. En principio mañana habrá novedades. Bueno. Nadia, fíjate de ir despidiendo a los alumnos, que no se van. Acá